We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Soy Evelyn Fashler y les doy la más cordial bienvenida a esta semana de la inclusión y la diversidad. Nada hace más enriquecedora una sociedad, una compañía, una empresa que contar con diferentes personas que aportan a la sociedad, que aportan con sus distintas habilidades. Es por eso que para mí es un gusto y un placer decirles que son todos muy bienvenidos a esta semana de la inclusión y la diversidad e iniciar esta semana con este primer foro que se llama Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad. Y empezamos sin más dilaciones nuestro foro precisamente con la presentación de la expositora número 1, de la primer expositora de esta ponencia. Ella es Andrea Tejera, directora y fundadora de Fuerza Inclusiva, una plataforma exclusiva para la contratación de personas con discapacidad en Panamá. Andrea crea una Fuerza Inclusiva en el 2018, cuando es elegida por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para financiar el proyecto. Andrea reconoce que fortalecer la mentalidad de las empresas y de la comunidad para la inclusión de las personas con discapacidad es fundamental. Por eso uno de los objetivos de Fuerza Inclusiva es entregar a las personas con discapacidad y sensibilizar a las empresas y a la sociedad en general. Andrea es además abogada, cuenta con maestrías de la Universidad de Warwick en Inglaterra, de la Universidad de Florida en Estados Unidos, en donde fue becaria Fulbright con la Fuerza Inclusiva. Andrea, te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Evelyn. Buenas tardes a todos. Gracias a PwC por invitarme, por honrar la diversidad y por ponerle los reflectores a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. ¿Por qué nos debe importar la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Si tú no eres una persona con discapacidad, si no tienes un familiar o una persona cercana en tu vida que tenga una discapacidad, probablemente te estarás preguntando por qué es tan importante. Y hoy espero poder presentarte 3 realidades y que estas 3 realidades sean suficientes para despertar el interés y tu curiosidad en el tema. Veamos la realidad número 1. La Organización Mundial de la Salud establece que 1.000 millones de personas en el mundo tienen discapacidad. Estamos hablando de un 15% de la población mundial. Es decir, 1 de cada 7 personas en el mundo tienen discapacidad.
Y puede que te estés preguntando cuántas personas tú conoces que tengan una discapacidad y si realmente estos números exorbitantes que estás viendo hacen algún sentido en las experiencias que has tenido en tu vida. Y puede ser que no, puede ser que tú no las conozcas, pero te puedo dar el ejemplo de mi vida. Yo vengo de una familia de 5, donde 2 de 5 tienen discapacidad. La realidad número 2. La Organización Internacional del Trabajo establece que el 80% de las personas con discapacidad en edad de trabajar están en situación de desempleo. Esta tasa de desempleo es muy alta. Y mucho más preocupante saber que en América Latina 30 millones de personas con discapacidad no tienen empleo. Y aquí la pregunta a formularse ¿es que estamos dejando de lado a personas que realmente no son productivas y por eso no las contratamos? ¿O bien estamos desperdiciando y dejando pasar talentos y recursos al no contratarlos? Y si hasta el momento estas dos realidades que te he presentado no te son lo suficientemente atractivas o no te han despertado la curiosidad, espero que la tercera pueda hacerlo, porque si la discapacidad no te ha tocado todavía, existe el riesgo de que pueda tocarte. Y así lo establece la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que el riesgo de adquirir una discapacidad aumenta con los años. Y es que, aunque hoy no tengas una discapacidad, no significa que no la vayas a tener mañana, porque las discapacidades no necesariamente son congénitas. Las discapacidades pueden llegar a nuestra vida por un accidente, por una enfermedad crónica o por simplemente quedar con secuelas por un virus, como el COVID. ¿De qué manera? Sí, perdona que te interrumpa, Andrea, pero ¿consideras precisamente que este virus, el COVID-19, ubicándonos en el tiempo y en el momento en el que estamos, de alguna forma ha sido una oportunidad para la inclusión y la sensibilidad a flor de piel con respecto a la discapacidad? Sí lo creo, Evelyn. Creo que ha podido, de alguna forma, llegarle a personas que capaz, que nunca consideraron que la discapacidad iba a ser parte de su vida y pudieron sentir el miedo del virus cuando lo padecieron y también las secuelas posteriores y cómo después de superarlo, ellos aún seguían presentando secuelas y se sentían personas con carreras, con trabajos que de alguna manera no debían de ser interrumpidos por la experiencia que hubiesen tenido con el COVID. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón porque de repente nos encontramos con una pandemia que nos hace vulnerables y que nos hace sentir que podemos perder alguna facultad. ¿De qué forma la sociedad está reaccionando hacia eso? Y las empresas también tienen una responsabilidad social y se ven enriquecidas con esa sensibilización. Listo, Evelyn. Considero que las adaptaciones que tantas empresas han tenido que hacer al trabajo para poder desarrollarse, ya sea a través del teletrabajo o bien flexibilidad de horarios, han de alguna forma permitido que adaptaciones que en un momento dado no eran consideradas por una empresa, hoy en día lo sean, porque se ha vuelto la normalidad. Y esas adaptaciones que en un momento eran difíciles de considerar son hoy en día parte de nuestra normalidad y nos dan esa oportunidad para poder aprovechar esa normalidad y estos cambios para incluir a las personas con discapacidad en las empresas. Continúa entonces. Gracias. Ok, a la orden. Listo, entonces, por eso es importante el trato, el respeto a los derechos y las oportunidades, en específico las laborales que tienen las personas con discapacidad, porque un día
podemos ser nosotros los que nos encontramos ante un mundo que nos excluya y del que nosotros no podamos ser parte. Y que si nos llega a ocurrir que la discapacidad toca nuestras vidas, nos excluirán laboralmente. Por eso, no es tarea de ellos, los que tienen discapacidad, sino más bien de todos. Ahora bien, la inclusión o exclusión de las personas con discapacidad nace desde el primer momento en que nosotros definimos qué es la discapacidad y el concepto y el enfoque en el que nosotros decidamos darle. Por muchos años, la discapacidad estaba definida por un enfoque médico que se enfocaba y le hacía énfasis a la deficiencia física, mental, intelectual, sensorial que tuviese la persona. Y el resultado manifiesto de esa deficiencia. Hoy en día, ese enfoque ha cambiado. Hoy nos encontramos ante un enfoque social, en donde vemos pequeños cambios que hacen una gran diferencia, como el de no referirse al discapacitado, sino a una persona con discapacidad, porque nosotros reconocemos que antes de la discapacidad está el hecho de que es persona y de que sí, existen deficiencias a largo plazo, pero que esa persona se enfrenta con barreras de su entorno, barreras que le dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y puede que en esta parte los haya perdido un poco porque puedo sonar un poco teórica y puede tornarse un poco aburrido lo que digo, pero en experiencia de vida, creo que aunque uno piense que es teoría, en la vida práctica y en la experiencia de una persona que tiene discapacidad o alguien que tiene a alguien cercano que tenga una discapacidad, el enfoque que le demos hace una gran diferencia. Y para muestra un ejemplo. Hace más de 15 años, yo nazco en una familia en la que la discapacidad estaba. Y crecí toda una vida encontrando instituciones educativas, siendo testigo de los retos y de ese acercamiento que muchas veces recibíamos tanto de los lugares de entretenimiento como un cine o de una escuela, en donde mostraban sacrificios al momento de hacer algún tipo de adecuación o adaptación para una persona con discapacidad. Y hace 15 años, un poquito más, tuve la oportunidad de viajar a Argentina y me sorprendí gratamente y me encontré con un enfoque social que en mi experiencia en mi país no había tenido hasta la fecha, yendo a una entidad educativa y recibiendo por parte de ellos la apreciación de que una persona con discapacidad en realidad es un reto y que además son las entidades las que no pueden o no tienen las herramientas para poder derribar esas barreras y para que puedan prestarle el servicio o lo que está necesitando esta persona. En sus propias palabras, nosotros somos los discapacitados, decían, porque no sé cómo hacerlo, pero busco aprender. Y eso para mí fue un giro muy importante y memorable que hasta el día de hoy lo recuerdo. Y es que la discapacidad varía de sociedad en sociedad. No es lo mismo ser una persona con discapacidad en Noruega que en un país de América Latina, porque las barreras actitudinales, las barreras que tenga el entorno, ese choque de esa persona con la deficiencia que tenga y el entorno que no le permite desarrollarse plenamente, es lo que nosotros tenemos que derribar. Nosotros no necesitamos curar a las personas con discapacidad. Nosotros necesitamos derribar las barreras para que su desarrollo y su desempeño sea pleno. Frances Ryan, una mujer con discapacidad física, lo dice mucho mejor que yo. No es una silla de ruedas la que me incapacita la vida, son los edificios sin rampas. Y Frances Ryan en Inglaterra seguramente no ha vivido el día a día de
una persona con discapacidad física en América Latina enfrentándose a los huecos en las calles, a la falta de aceras, a la falta de pasos elevados, a las rampas, que obstaculizan el tránsito más básico de una persona. Ahora bien, ¿creen que debemos tener tipos de discapacidad? Pues existen tipos de discapacidad y hay posiciones a favor y en contra en este tema, porque es contraproducente tener tipos de discapacidad cuando estamos categorizando las deficiencias y a las personas basados en esa deficiencia y sus resultados, y no vemos las barreras que existen externamente que hacen que esa persona se encuentre en un estado de discapacidad. Por eso nosotros clasificamos barreras y no a seres humanos. Importante mencionar que a veces pecamos de asumir que una persona tiene o no una discapacidad. Y es que no todas las discapacidades son visibles. Algunas discapacidades inclusive requerirían que una persona interactuase con nosotros para nosotros poder saberlo. Y en algunos casos que hasta nos los comparta. Ahora, haciendo referencia un poco a los tipos de discapacidades, quiero compartir con ustedes unos pequeños datos sobre algunos tipos de discapacidades y las barreras que existen para cada una de esas personas con discapacidad en cada una de ellas. La imagen que ven en pantalla muestra la evolución del símbolo de accesibilidad que inicia con un concurso en 1968 liderado por la Comisión Internacional de Información y Tecnología. Este símbolo, como vemos en la última imagen, hoy en día presenta a una persona en silla de ruedas mucho más activa y participativa, lo que estamos esperando que puedan, de la forma en la que se deben desarrollar las personas con discapacidad en la sociedad. Ha habido algún tipo de debates porque este símbolo de accesibilidad no representa todas las discapacidades, pues no todas las personas con discapacidad usan silla de ruedas. De hecho, se estima que solamente 65 millones de personas, de todas las personas que tienen discapacidad en el mundo, usan sillas de ruedas. Pero enfocándonos en la discapacidad física o motora, ¿cuál es la barrera más representativa a la que estas personas se enfrentan? Definitivamente las barreras arquitectónicas, porque si nosotros les diéramos a ellos rampas bien construidas, accesos a baños con el espacio suficiente, pasos elevados, áreas de trabajo con el espacio requerido para que pueda movilizarse con su silla de ruedas, nosotros estaríamos derribando una gran parte de las barreras que estas personas con discapacidad física tienen, aquellas que hacen uso de una silla de ruedas. Y en especial estaríamos derribando también una barrera en el trabajo. Ahora vemos una imagen que representa la trisomía 21, que da origen al 95% de los casos de síndrome de Down. Y nosotros podríamos ver esta imagen con la frialdad del aspecto médico, o podríamos verla también con la gran capacidad que han demostrado las personas con síndrome de Down y otros tipos de discapacidades intelectuales. ¿Por qué? Porque muchas empresas han logrado beneficiarse, como lo veremos posteriormente, de contratar a personas con discapacidad intelectual, descubrir las destrezas, los talentos y la gran capacidad e interés en aprender que tienen. Les comparto que en Fuerza Inclusiva capacitamos a personas con discapacidad y
una de los grupos más interesados y que más participan son las personas con discapacidad intelectual. Ahora veamos la discapacidad sensorial, que incluye a la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. En este grupo podemos encontrar unas cifras muy representativas. La discapacidad visual incluye un aproximado de 280 millones en su totalidad. Sin embargo, aproximadamente 40 millones son personas ciegas y 240 millones son personas con baja visión. La tecnología ha permitido la accesibilidad de las personas con discapacidad visual de una forma impresionante, pudiendo ellos hoy en día poder leer, poder usar computadores y celulares que verbalicen los documentos y el texto. Por su parte, la discapacidad auditiva es un ejemplo de las discapacidades que les mencionaba anteriormente en cuanto a esas discapacidades que no necesariamente son visibles. Hay un mito muy arraigado con respecto a las personas con discapacidad auditiva, y es que a veces creen que algunas personas, por desconocimiento, que su intelecto es inferior o que está alguna otra discapacidad asociada con la discapacidad auditiva. Pues esto es falso y es importante mencionarlo para que así vayamos aprendiendo a derribar mitos en temas de discapacidad. Ahora bien, esta imagen representa la discapacidad visceral, que es una de las discapacidades más comunes y menos conocidas. Es la discapacidad que afecta a muchas personas en edad avanzada, pues la función de sus órganos internos se ve afectada. Y podemos encontrar algunas personas con diabetes y a otras personas con problemas cardíacos. Ahora bien, rompamos el tabú y abordemos los mitos que hacen que tengamos una tasa de desempleo del 80% en personas con discapacidad a nivel mundial. El primer mito: no producen igual. Creemos que el rendimiento laboral de las personas con discapacidad es más bajo. Sin embargo, nos sorprendería saber que todo está en la contratación. Contrataciones erróneas ocurren también con personas que no tienen discapacidad. Y algo muy importante a destacar es que el 85% de las personas que han sido contratadas por más de un año, según estudios de Estados Unidos y reportados por la ONU, representan un 85% de retención laboral. Si no fueran productivas, ¿tendríamos esos porcentajes tan altos de retención laboral? No lo creo. El mito número 2 es que implica mucho gasto contratar a personas con discapacidad. Y es que el 60% de las adaptaciones pueden hacerse libre de costos, según el Job Accommodation Network. El mito número 3 es que es muy difícil despedirlo. Sin embargo, con las medidas correctas en cuanto a tiempos probatorios y la documentación correcta para documentar el desempeño de esa persona, despedirlo es igual que despedir a una persona sin discapacidad. Las oportunidades aumentan para las personas con discapacidad y para nosotros cuando reducimos los estigmas. Y ahí encontramos las competencias, cuando nos beneficiamos de las características especiales que tienen las personas con discapacidad, que a veces pueden diferenciarse de las que tienen las personas sin discapacidad. La innovación en traer a la mesa situaciones de vida distintas que ayudan a tener una forma más creativa de crear soluciones. Y la imagen, el fortalecimiento de la imagen de la empresa también se ve afectada positivamente. Podemos encontrar un ejemplo como
el que algunas personas con autismo o personas con síndrome de Down, algunos de ellos desarrollan tareas repetitivas muy bien y por eso son elegidos para ciertas tareas en las empresas. Tuve la oportunidad de participar en una visita a un lavauto en Estados Unidos que solamente contrata a personas con autismo porque cumplen a cabalidad con el proceso de limpieza que ellos han instaurado. Este año están abriendo su tercera sucursal. Un ejemplo de innovación dentro de un equipo de las empresas más importantes del mundo en informática, desarrollaron, gracias a tener a una persona ciega en su equipo, una aplicación que les permitía hacer uso de la inteligencia artificial para que pudiesen leer documentos, reconocer personas, rostros y también expresiones faciales. Me gustaría mencionar ciertos casos de éxito de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Entre ellos, una de las empresas informáticas más importantes del mundo ha creado un programa específico para la contratación de personas con discapacidad, específicamente para personas con autismo. Así, invitan a las personas con autismo a que se presenten en sus oficinas y muestren las habilidades que tienen para ser reclutados para el desarrollo de productos informáticos. Otro caso de éxito es una de las empresas de consumo más rentable e importantes del mundo. Y esta empresa, gracias a tener una persona ciega en su equipo, desarrolló un pequeño cambio en sus champús y acondicionadores con pequeñas líneas para los champús y pequeños puntos o círculos para el acondicionador para diferenciarlo. Y esto nos puede parecer a nosotros insignificante, pero es que para una persona que es ciega o que tiene baja visión, le da accesibilidad y le da una vida independiente. Esto últimamente terminó ayudando a personas mayores que están perdiendo la visión a identificar sus productos para el lavado del cabello y también a niños que no saben leer todavía, al igual que a migrantes que no hablan inglés y que no saben leer ni escribir. Por último, les quiero presentar el caso de una empresa, una de las más famosas del mundo, de las cafeterías más reconocidas a nivel mundial. Y ellos han desarrollado una sucursal en donde el diseño, en donde la experiencia honra a la comunidad sorda. Y aquí no escucharán música, es un lugar muy silencioso y perfecto para concentrarse, dicen los clientes, y las personas que acuden, los clientes, deben solicitar sus productos, ya sea a través del lenguaje de señas o bien a través de tablets. Esto ha creado una mancuerna perfecta, uniendo así y exponiendo a las personas sin discapacidad de la comunidad con personas con discapacidad auditiva. Según el World Economic Forum, 90% de las empresas responderían sí a priorizar la diversidad, pero solo el 4% de ellas hacen propuestas. Agradezco a PwC por la invitación, por conversar y por abrir el espacio para que podamos ver que la inclusión laboral de las personas con discapacidad no es solamente un compromiso que tenemos como empresas, es también un beneficio en innovación, es un beneficio en diversidad que siempre va a catalizar creatividad y beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Tejera. Qué interesante exposición y qué humana exposición. Y creo que va a abrir el interés de muchísima gente y llevar mucha esperanza y mucha inspiración. A nombre de PwC, muchísimas gracias. Y quiero aprovechar tu exposición
para contarle a la gente que está conectada que hemos abierto un chat para que participen también, hagan sus preguntas y compartan con nosotros sus apreciaciones acerca de lo que has compartido con nosotros. Claro. Recién está iniciando. Y aprovecho también, además de agradecerte por esta ponencia, para darle la bienvenida a Carla Hurtado. Carla Hurtado, que trabaja, es colaboradora en PwC de Nicaragua, tiene síndrome de Down y ella puede compartir con nosotros también su experiencia. Bienvenida, Carla. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo me siento muy bien. ¿Cómo estás, Carla? Yo me siento muy bien, gracias a Dios, y pues porque me han ayudado a encontrar un trabajo, ¿verdad?, digno. Y pues no había trabajado antes, es mi primer trabajo que yo tengo. Y también gracias a los pipitos que ellos me encontraron también un trabajo. ¿Hace cuánto trabajas en PwC? Comencé el 16 de marzo del 2015. Ajá. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Yo estoy en el área de administración. Estás en el área de administración. ¿Cómo te sientes de poder trabajar? Yo me siento muy bien, ¿verdad? Y pues siempre le pido a Dios que me ayude a salir adelante, y pues siempre voy viendo hacia adelante, pues, y siempre con el apoyo de los pipitos que me han ayudado, y también aquí en el trabajo también, que me llevo muy bien con todo. ¿¿Quiénes son los pipitos, Carla? Los pipitos es una fundación, Teletón. A mí me prepararon y me capacitaron para un trabajo. Carla, cuéntanos un poco cómo fue ese día en que le comentaste a tu familia que empezabas a trabajar en PwC. ¿Te acuerdas cómo fue ese día? Sí, mi familia también pues se sentía bien orgullosa de que yo ya iba a cumplir pues mi sueño de que era trabajar, y pues ellos me ayudaron y me apoyaron en esa parte de que yo quería pues ya trabajar y comenzar a tener después una nueva vida y una nueva experiencia aquí en la PricewaterhouseCoopers. Claro. ¿Quieres comentarnos algo más de cómo te sientes al tener un trabajo? ¿Te sientes una persona productiva? Eso es bien lindo. Sí, me siento muy bien y muy orgullosa de tener mi trabajo, y gracias también a lo que me han apoyado también, mis compañeros de trabajo que me llevo muy bien con ellos, sociabilizo con todo, y pues siempre tengo comunicación con ellos, y también con los recursos humanos, que es Regina Brenes. Eso es bueno, excelente. Ok, Carla, bueno, es lindo conocer tu historia y es lindo conocer tu testimonio, y es bueno que te sientas así, que te sientas contenta, y también no solo es bueno para ti, sino también para la empresa y para tus compañeros. Pasemos a escuchar otro testimonio que también es bien interesante, y es el de Catherine Lucero. ¿Está por ahí, Catherine? Hola, Catherine. Catherine es una persona con un tipo de discapacidad. Cuéntanos acerca de ti. Bueno, en estos momentos no te escuchamos muy bien, pero estamos seguros de que eso se resuelve en unos segundos. Les recordamos a los amigos que nos están acompañando aquí en esta transmisión que pueden compartirnos sus impresiones,
sus sensaciones acerca de este primer conversatorio a través de nuestro chat. Hola, Catherine. Bueno, le comentaba que mi nombre es Catherine Lucero, tengo discapacidad visual, es glaucoma congénito. Nací con discapacidad, pero perdí la vista a mis 19 años, totalmente por la glaucoma. Tengo 28 años y hoy en día soy profesora de informática educativa. Actualmente no ejerzo mi profesión, pero me dedico a microemprendimiento, a brindar tutorías, capacitaciones, y antes de la pandemia trabajaba en un local, en un centro comercial de juegos para niños. ¿Y cómo fuiste a dar a PwC? Bueno, a PwC, conozco a PwC por una amiga que trabaja aquí, la cual yo hago ejercicio con ella, corremos, y ella me dio la invitación para participar y hablar de mi experiencia como persona con discapacidad en el ámbito laboral, de cómo me ha ido incursionando por un empleo. ¿Corres como ejercicio diario, Catherine? Como hobby, atletismo, pero yo practico más el ajedrez y soy selección nacional de un deporte adaptado para ciegos que se llama Goalball, el cual he representado a mi país en varios países. Wow, ¿cómo te sientes de poder trabajar y de hacer todas esas cosas? Sos tremendamente productiva. Me siento muy bien, me siento muy bien. Actualmente no trabajo, pero me desenvuelvo, me considero una persona muy activa, siento que tengo muchas cosas que aportar a la sociedad, tanto en mis movimientos asociativos como activista, en mi rol como madre y también como deportista. No sé, siempre siento que tengo como la oportunidad de hacer todas esas cosas y trato siempre de hacer más. Siento que hay muchas cosas por hacer para apoyar a la discapacidad y sobre todo cambiar pues los paradigmas que tienen las personas ante las personas con discapacidad visual. ¿Cuáles son los obstáculos con los que te has tenido que enfrentar? Porque has logrado muchas cosas. Eres madre, deportista, jugadora de ajedrez, trabajas. ¿Cuáles son los obstáculos que te parece son más difíciles de vencer? La discriminación, también la parte de accesibilidad y sobre todo el acceso a un empleo digno. Es como lo que he venido enfrentando todo este tiempo, a pesar que me he preparado, mantengo varios títulos, pues las personas no nos hacen ese reconocimiento porque dudan o creen, como decía la expositora, de las capacidades que nosotros podemos brindar al momento de desenvolvernos en un trabajo. Es como todo el tiempo eso. De hecho, te está costando conseguir empleo. Sí. Por esa discriminación. Y con todas las cosas buenas que tienes. Sí, exacto. Tengo casi 5 años de haber terminado mis estudios. Llevo 3 carreras y todavía toco las puertas. Pues las personas han visto mi potencial, todo lo que me dedico. Me considero polifacética. Realmente puedo ejercer mi profesión o me puedo adaptar a otro tipo de trabajo, pero es como ese miedo que tienen realmente las empresas de contratar a una persona por discapacidad, ya sea por los estigmas que tienen de que no puedan ser funcional, de que no puedan brindar el 100%, de que no saben si va a ser producente para su empresa y todas esas cosas que hacen que obstruyan pues el acceso a un empleo. Y es que estás poniendo en carne viva y en tu propio ejemplo algo que Andrea Tejera manifestó muy bien, y son esos mitos de que el hecho de una contratación pueda traerle perjuicios a una empresa. ¿Qué mensaje le quieres dar a las empresas sobre contratar personas con discapacidad, Catherine? Bueno, primeramente que debemos de también romper esos paradigmas. Sabemos que
somos un poco ignorantes, que no es más que el desconocimiento de una verdad. No conocemos tanto discapacidad, pero es eso, es la oportunidad que le pueden brindar a una persona en ver las capacidades y qué tan producente y en qué lugar pueden colocarlas para que creen esas competencias que van a hacer que su empresa o lugar donde trabajan pues haga que brinden realmente una producción, o sea, útil en la sociedad. Las personas con discapacidad en general tenemos derecho a un empleo, tenemos derecho a una familia, queremos ser personas autoproducentes, independientes y más que todo por esto es el motivo de que como anhelamos tanto un trabajo, nos esforzamos por mantener el trabajo, no perderlo porque es muy difícil adquirirlo y tratamos de desenvolvernos y es como un trabajo en equipo, es más que todo visualizarse de que no es que van a sentar a una persona con discapacidad en una oficina y no van a saber cómo trabajar con ella, sino que es un trabajo en equipo. Es muy importante lo que estás diciendo y creo que va a tocar muchas fibras importantes en este panel porque es un mensaje de vida, es un mensaje de experiencia personal y creo que estás hablando de mitos y estás hablando de una responsabilidad que más bien por todos los obstáculos que has tenido que pasar demostrarías con creces a la hora de conseguir un empleo. Muchísimas gracias, Catherine, por tu testimonio. Catherine Lucero, un testimonio de vida de una persona con discapacidad que al día de hoy no tiene un empleo por esa discapacidad y sin embargo ha demostrado tener capacidad de sobra. Damos así la bienvenida a Álvaro Artiles, socio de PwC Nicaragua, y damos inicio al panel entrevista, con el cual también le recordamos a ustedes, amigas y amigos que nos están acompañando, que tenemos abierto nuestro chat de preguntas y comentarios. Así es que ustedes también pueden colaborar con nosotros en este enriquecimiento que realmente es para todos. Álvaro Artiles es socio de PwC Nicaragua y miembro del Consejo Regional de Inclusión y Diversidad del PwC Interaméricas. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Evelyn. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con esta audiencia. Igual, qué Andrea, fuertes testimonios, Álvaro y Andrea, qué testimonios de vida tan fuertes, ¿cierto? Sí, así es. Y muchas veces pensamos de que cuando hablamos de personas con discapacidad son personas que tal vez rara vez las vamos a encontrar o que no es tan común encontrarlas, pero al contrario, son gente que tenemos en nuestra familia, que son colaboradores y creo que uno de los mensajes más importantes es que muchas veces podemos tener nosotros discapacidades y no las sabemos, porque muchas de esas son desapercibidas o son tan leves, sobre todo en el espectro autista, ¿no? De que es un espectro y pueden haber ciertas discapacidades tan pequeñas, poco notables y que uno incluso las llega a conocer que existen hasta que llega a cierto nivel de edad y que uno tal vez se da cuenta en ese momento, por fin entiendo por qué yo de pequeño tenía esta o tal otra actitud, ¿no? O reaccionaba de esta manera. Cuando la gente tiene, por ejemplo, un espectro autista, ¿te parece que la gente lo comparte con sus compañeros de oficina, Álvaro o Andrea, cualquiera de los dos que me quieran dar la respuesta? ¿Es usual hacerlo o más bien la gente se lo calla? ¿Quién me quiere responder esta pregunta? ¿Álvaro? Sí, con mucho gusto. Claro, yo creo que tenemos nosotros a prejuiciar ciertas, o pensamos de que esas diferencias, y quiero ponerlas entre comillas, nos pueden cerrar muchas puertas. Y yo creo que
que como dijimos, ¿no? Hay muchos estudios, yo creo que lo mencionó Andrea, hay muchos estudios que muestran de que las personas que tienen cierto nivel de discapacidad rotan menos en los trabajos. Obviamente si rotan menos, pues duran más tiempo y hay mayor productividad, hay un mejor clima laboral y te beneficias como compañía de diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y creo que también es importante que probablemente en la audiencia tenemos gente que tenga algún nivel de discapacidad, que lo sepa o no, o tiene familias, o tiene amigos, o tiene colaboradores que trabajan con ellos, que tienen cierto nivel de discapacidad, de que nunca tenemos que olvidar que si bien todos trabajamos y trabajamos en una compañía que es un negocio, tiene un fin específico, yo creo que tenemos que recordar de que la gente nos evalúa. La sociedad nos está constantemente evaluando y no es solo cómo hacemos negocio, si vendemos nuestros productos a precios apropiados, si tratamos bien a nuestra gente, sino también cómo estamos nosotros incluyendo a personas con cierto nivel de discapacidad, porque en general yo creo que tenemos que darles la oportunidad a estas personas que no tienen las mismas ventajas que nosotros. Porque cuando nosotros como tomadores de decisiones, y puede ser que muchos de los que estemos aquí podemos tomar esas decisiones de contratar a personas, y el contratar personas con discapacidad, yo creo que de alguna manera estamos dando esperanza a esas personas y decirles, hey, ¿sabes qué? Esas limitaciones, de nuevo entre comillas, no son lo que vos crees que son. O sea, realmente vos tenés las mismas oportunidades que nosotros y realmente, al contrario, nos va a ayudar a hacer mejor negocio, a hacer mejor compañía y en general a hacer una mejor sociedad. Correcto. Según estudios del Banco Mundial, 85 millones de latinoamericanos, que representan un 13% de la población, tiene alguna discapacidad. A nivel global es 1 billón de personas que representan un 15%. Estas personas en muchos países han sido desplazadas o no han tenido las mismas oportunidades. ¿Cómo convenceríamos a las empresas de Latinoamérica a contratar a las personas con algún tipo de discapacidad? Andrea. Gracias, Evelyn, por la pregunta. Mira, yo creo que el primer paso es conocer qué es un sesgo inconsciente, cómo funciona y reconocerlo. Y todos estamos llenos de estos mecanismos de supervivencia en donde tomamos decisiones mentales rápidamente y esas son las decisiones que marcan la percepción que nosotros tenemos sobre el mundo y sobre el prójimo. Y con estos sesgos inconscientes en recursos humanos muchas veces, lamentablemente, por la historia familiar, la historia de vida, la sociedad en la que hemos crecido, podemos encontrar que vamos a enfrentarnos con prejuicios como, ay, esa persona tiene discapacidad, no va a producir igual, como les comentaba. Entonces, si yo reconozco que prácticamente de fábrica vengo con sesgos inconscientes, que mi percepción del mundo no es la única, que para poder tener una inclusión real, yo necesito conocer que hay diversas formas de hacer las cosas, de aprender, y que para realmente tener una empresa que apueste a ganar, nosotros necesitamos tener un equipo diverso. Y aunado a eso, me gusta que muchas empresas hoy en día están cuestionando los sesgos sistémicos que ellos tienen. ¿Cómo es nuestro proceso de reclutamiento? ¿Dónde estamos poniendo ciertas discriminaciones o estamos discriminando y no nos estamos dando cuenta? ¿O realmente estamos diciendo que la posición está abierta a todas las personas, pero no tenemos la capacidad el día de mañana de contratar a esa persona con discapacidad que aplicó, aunque tenga la experiencia, aunque tenga la preparación académica? Y con esto también me parece fundamental entender la posición de las empresas, que muchas veces es un territorio inexplorado y desconocido por ellos, y que muchas veces necesitan ese apoyo para poder tener contrataciones exitosas y que esto se multiplique, porque nadie quiere tener una experiencia negativa. Sí, cuéntame. Quiere decir entonces, Álvaro, que hay que trabajar
sobre las personas que reclutan también, o de la mano con ellos también, porque eso que dice Andrea es muy interesante, cómo es el proceso de reclutamiento, y muchas veces, tal vez por falta de conocimiento, los reclutadores o las personas que trabajan en reclutar gente desconocen de esas habilidades que ambos están enumerando. Álvaro. Bueno, yo creo que, complementando lo que mencionaba Andrea, creo que el problema principal es que somos muy rígidos. Personal de recursos humanos, tal vez, y nosotros ayudamos a redactar ciertos perfiles de puesto, descripción de puesto, cuáles son las habilidades que debería tener cierto candidato, y puede ser de que, vamos a suponer que como primero uno de los requerimientos esté tener licenciatura en una cosa, maestría, y vamos a suponer que una persona que tiene cierto nivel de discapacidad no tiene esa licencia, no llegó a tener ese nivel de maestría, pero sí tiene la experiencia para hacer el trabajo apropiado. Yo creo que el primer consejo sería de que flexibilizar un poco, y no digo contratar a alguien que no cumpla con el perfil del puesto para hacer el trabajo de manera apropiada, no es eso, sino yo creo que no tenemos que quedarnos tan rígidos en tener un perfil específico y marcar si la persona cumple exactamente con los 10 requisitos. Yo creo que se debe dar oportunidades más a las habilidades que tiene la persona, porque creo que Steve Jobs era que decía, yo contacto a gente que tenga buenas habilidades para no decirle qué hacer, después lo dejo hacer su trabajo, más que el currículum que tiene. Así que yo creo que hay que enfatizar mucho en valores, ser un poco más flexible, y yo creo que esto nos va a dar también más balance en nuestra fuerza laboral y en nuestros colegas con los que trabajamos. Claro, y también la actitud de la gente, no solo la aptitud, sino la actitud que tienen estas personas que tanto les ha costado, como estamos viendo en el caso de Catherine, una persona a la que le ha costado tantísimo y se ha preparado tanto, pues va a tener un nivel de responsabilidad, me imagino yo, muy grande hacia la empresa que le está contratando. Andrea. Así mismo es, Evelyn. Los niveles de compromiso y lealtad en las personas con discapacidad, después de pasar tanto tiempo y tantos obstáculos para conseguir un empleo, sin duda vamos a encontrar que su compromiso con ese empleo va a ser mucho más alto. Va a ser mucho más alto porque no se va a dar la... Termina. Sí, cuéntanos. Cuéntame. Sí, esa persona no va a correrse el riesgo de entrar de nuevo en esa búsqueda de empleo. Si ese es un trabajo que era el ideal, el soñado, el que esa persona estaba esperando y lo tratan como corresponde, se respetan sus derechos y está pudiendo desarrollarse como persona y como profesional, no lo va a dejar ir. Del público y algunas preguntas para ustedes. Para ti, Andrea, ¿cuál es la principal barrera de contratación que presentan las personas con discapacidad en Panamá, concretamente? Listo. Es Gracias, Evelyn. Mira, yo creo que la mayor barrera la encontramos en los sesgos inconscientes que mencionaba anteriormente. Está en el pensamiento y en las creencias, en que una persona con discapacidad no va a producir o no va a cumplir con lo que estamos esperando o que va a ser un problema para la empresa. Hoy en día yo veo muchísima más apertura, veo empresas buscando sensibilizar a su equipo para poder contratar a personas con discapacidad. Pero no podemos dejar de lado que además de el reto que representa para las empresas contratar a personas con discapacidad, también hay un reto como sociedad, porque las personas con discapacidad también necesitan tener acceso a la educación, a las experiencias profesionales, para que mañana puedan ir a tocarle la puerta a una empresa y puedan contar con un perfil que se adapte a lo que la empresa está buscando. Pero si no tenemos esas pequeñas oportunidades, ya sean por medio de una experiencia de trabajo o por medio de una práctica supervisada o una educación robusta que le permita desarrollarse, también va a ser difícil para la empresa. Entonces necesitamos trabajar de la mano, sociedad
con la parte empresarial. Álvaro, para ti, ¿qué tanto han avanzado los gobiernos en Latinoamérica para promover la inclusión de personas con discapacidad? Yo creo que no se tiene que ir muy largo el nivel de legislación que tenemos en nuestros países, que es muy pobre en comparación con otras economías mucho más desarrolladas, ¿no? Y yo creo que, ojo, porque no soy de la idea de que en algunas compañías se pueden medir por qué porcentaje de personas con discapacidad tienes y yo cumplí mi cuota. No es eso. Porque eso al final es como cumplir con algo de la ley o un requerimiento y realmente no sería el propósito de lo que estamos hablando. Esto es algo más de cultura de la compañía, de reconocer lo importante que es tener a personas con diferentes capacidades y como ya hemos hablado de los beneficios que te da productividad, menos rotación, más fidelidad, un mejor, diferentes ideas, opiniones, un mejor clima laboral. Entonces yo creo que es importante tener esa cultura, un ambiente de trabajo justo, donde las personas no sientan que ese sesgo inconsciente que mencionaba Andrea, que realmente, porque debe ser, no debe ser, es muy difícil para las personas. Imagínense para alguien que no tiene esas discapacidades, lo que cuesta encontrar trabajo muchas veces, nuestro trabajo soñado. Ahora imagínense las personas que todavía tienen una discapacidad. Pensemos que le puede costar 2, 3, 4, 5 veces más de lo que le cuesta a una persona sin esa discapacidad. Entonces yo creo que es para nosotros importante fomentar una cultura en la sociedad, trabajar en pro de ayudar a estos organismos que trabajan en pro de leyes y regulaciones, en donde se les tiene que decir que estas diferencias realmente no son importantes y no van a hacer la diferencia a la hora de conseguir mantener un trabajo. Para Andrea, ¿cómo se clasifican las enfermedades mentales? Ejemplo, la esquizofrenia, y cómo podemos ayudar a estas personas a nivel laboral. Bueno, como les comentaba inicialmente, clasificar las deficiencias o el reto que tiene como tal la persona no es lo ideal. Sin embargo, sí podemos clasificar las barreras que presentan estas personas al momento de desarrollarse plenamente en la sociedad y también en un área de trabajo. ¿Cómo podemos ayudarlos? Nosotros podemos ayudar, vamos a hablar del ejemplo concreto de una persona con esquizofrenia. Tenemos que irnos al inicio. Esa persona va a necesitar un apoyo de su familia, de su escuela, de las instituciones que le van a permitir el día de mañana poder acceder a un trabajo. Porque si estos pasos no se cumplen, ni siquiera vamos a poder llegar a conocerlo en muchos casos. Probablemente vamos a tener una persona en casa que tiene esquizofrenia, que toma una medicación probablemente y que tiene una rutina establecida en su casa y que ni siquiera en muchos casos, hablo por Panamá, en muchos casos ni siquiera salga a la calle porque no sabemos cómo se va a comportar la gente cuando lo vea. O si tiene una crisis, esa incomodidad de pasar por eso no sabemos si la vamos a poder, si la queremos manejar. Entonces, yo creo que el rol que juegue la familia, la exposición, la educación que se le brinde, los accesos que pueda tener esa persona a educarse, a un tratamiento también, va a ser una diferencia para que mañana nosotros podamos ver con mucha más facilidades discapacidades que hoy nos parecen bastante remotas, que estén en un trabajo, las vamos a poder encontrar. Hace unos años atrás, hablar de personas con autismo en una empresa era algo descabellado. Para muchas personas esto va a convertirse en un desastre. Y hemos encontrado tantas habilidades y tantas destrezas en las personas con autismo en los diferentes en el diferente rango que tengan dentro del espectro, porque podemos tener una persona Asperger que su reto sea mínimo, pero tenemos una persona con autismo severo que presenta retos como el que puede ser una persona con esquizofrenia. Pero si nosotros, como sociedad también, les proveemos las herramientas para que estas personas puedan desarrollarse,
Pero derribarlas, vamos a poner como ejemplo que las derribemos a un nivel de empresas o de reclutadores o de mandos medios. Pero aquí les preguntan, Álvaro, ¿cómo manejar o sensibilizar a los líderes, a los que están arriba de las empresas, ya que siempre hay resistencia en esos sitios también? De hecho, obviamente, todo cambio, todo esto nuevo, el humano tiende a sentirse más cómodo con lo que ya conoce, ¿no? Pero obviamente yo creo que estamos en una época, creo que por primera vez en la historia multigeneracional, creo que hay 5 o 6 generaciones a la vez, desde los baby boomers, ¿no? O hasta los que que están ya trabajando. Son 5 generaciones que están actualmente en edad de trabajar. Entonces, yo creo que nosotros hemos visto cómo, o podemos tener casos, podemos recordar, y yo les pediría a la audiencia que piensen, los que tienen tal vez más de 10 años o 5 años de trabajar en empresas, cómo su jefe, cómo un colega ha cambiado su percepción de cómo era hace 5 años, 10 años y cómo trabaja ahora. Creo que eventualmente todos nos tenemos que adaptar a muchas cosas, y esto no es solo en tecnología, sino en estos temas de inclusión, en responsabilidad social, en temas medioambientales, sociales, gobernanza. Son temas que ahora no es que las empresas que lo hagan van a ser las diferentes, sino es la norma. Antes probablemente estas cosas eran, bueno, las compañías élites se están dedicando a esto, las pioneras, no. Ahora esto va a ser una norma y más bien va a ser extraña las compañías que no establezcan políticas para incluir a personas discapacitadas. Y creo que algo fundamental es que a los que son empresarios, a los que tienen negocio, incluso nosotros como compradores, siempre vamos a preferir comprarle a una empresa que vendan 2 productos iguales, o incluso estaríamos dispuestos a pagar más por un producto en una empresa que es socialmente responsable, que tiene estas políticas de inclusión, porque la otra, aunque tenga la mejor marca, eventualmente si no se adapta a estos nuevos cambios, no va a tener esa fidelidad ni va a ser aceptada por los consumidores. Finalmente, Andrea, te preguntan cómo manejar cuál sería tu recomendación para una empresa de manufactura que está dando sus primeros pasos para un programa de inclusión en términos de discapacidad. Listo. Lo primero sería evaluar los procesos que tiene la empresa de manufactura para ver cómo esos procesos se adaptan a diversos tipos de discapacidades. Por ejemplo, si tienen tareas que son repetitivas, ¿qué personas con una determinada discapacidad serían ideales para este puesto? Entonces, empezar con una evaluación de esta manera para poco a poco ir introduciendo personas con discapacidad, tengan o no la experiencia, porque muchos de ellos van a poder, dependiendo, por ejemplo, como les comentaba anteriormente, algunas personas que tienen autismo y que tienen síndrome de Down son perfectas para trabajos repetitivos y aprenden los procesos tal y como les fueron enseñados. Entonces, para mí, una empresa de manufactura tiene un amplio espectro de posibilidades y de estudiar cuáles serían esas personas con discapacidad que pueden emplear y en distintos departamentos, y pueden empezar ya sea poco a poco o con un programa específico de tareas específicas y contratar, como les comentaba, hacer un llamado de personas con autismo, por ejemplo, y llamarlos para que puedan mostrar sus talentos y ver cómo los colocan dentro de la empresa. Creo que esa apertura es lo que nosotros necesitamos hoy en día, y más si están iniciando y tienen ese interés. Para terminar este foro, si yo le pidiera a cada uno una palabra con la cual describir cómo se enriquece una empresa o una sociedad contratando a una persona con discapacidad, ¿qué palabra me dirías, Andrea? Yo te diría empatía, porque Álvaro. El camino... Es una. Okay. Bueno, yo creo que esperanza. Excelente. Yo diría esperanza, ¿no? Excelente. He entendido mucho. Yo diría enfoque, cambio de enfoque. Les agradezco muchísimo, Andrea Tejera, Álvaro Artiles, y sobre todo mi agradecimiento, mi gratitud
infinita para PwC Interaméricas por permitirme aprender tanto en este foro e invitarles al foro de mañana, que va a estar igualmente interesante. Así es que recuerden que estamos iniciando esta semana que se llama, tiene como nombre muy bien puesto, la Semana de la Inclusión y la Biodiversidad. Y mañana hablaremos acerca de fomentar la diversidad sociocultural en las organizaciones. Muchas gracias, PwC Interaméricas, por esta oportunidad y a todos los que nos acompañaron en este foro. Buenas tardes.